Hola, Hola de nuevo. hola de nuevo. Sí. Estamos hoy día en el conversatorio Arte y Género, que está problematizando o tratando de volver a pensar lo que pasó con la exposición Invisibilidades. Hoy es su segunda versión. Ayer fue la versión en la que estuvimos hablando sobre el problema de los archivos personales y hoy día vamos a ver el tema de las mujeres en el campo artístico contemporáneo y la persona que va a moderar es Natacha de Cortillas. Antes de darle la palabra a Natacha, eh, voy a contarles un poco cómo fue el proceso de esta exposición para aquellas personas que no lo saben o no tuvieron la fantástica suerte de haber ido a los 2 días en que estuvo expuesta. En el contexto de los 100 años de la Universidad de Concepción, eh, Javier Ramírez, Natacha Cortillas, Leslie Fernández y yo, que trabajamos en el Departamento de Artes Plásticas, pensamos en hacer una revisión de archivo respecto de las prácticas artísticas del siglo pasado. Y nos dividimos los tiempos. Javier hizo una investigación y presentó un archivo sobre la obra, sobre los archivos que habían entre el 50 y el 60. Leslie Fernández presentó una exposición de una investigación que previamente había estado realizando con Gonzalo Medina, Carolina Lara, también en esa investigación estuvo Claudio Ortiz, y presentaron una propuesta de curatoría de lo que había pasado en las artes en Concepción desde el 73, o sea, periodo de dictadura. Y luego Natacha y yo estábamos encargados de lo que iba a pasar, o de lo que había pasado, o lo estaba pasando desde la 90 en adelante. Y frente a ese escenario, a esa posibilidad de investigación, nosotros pensamos que en realidad no había tal vez mucho escrito, pero el posicionamiento de las mujeres estaba poco visibilizado, nosotras la conocíamos poco, eh, o no es que la conociéramos poco, sino que en principio sonaba mucho las producciones de varones. Y ante eso nosotras quisimos repensar esto y darle un enfoque de género, aún sabiendo que el problema de género no era algo eh, que pudiéramos zanjar en una exposición, el rol de qué era y qué íbamos a entender por mujer tampoco era algo simple, porque muchas de las personas que podríamos nosotras querer invitar, tal vez era una pregunta que les parecía innecesaria o estaban en una postura francamente en contra de llamarse de una o de otra manera, de catalogarse de una o de otra manera. Y ante eso, que nosotras, disculpa, habíamos invitado a Constanza Vergara, socióloga que no trabaja en la universidad, eh, para trabajar con nosotras, empezamos a armar entre las tres una propuesta de lectura de qué era eso que podíamos decir como arte de mujeres. En principio lo habíamos planteado así, bastante abierto. Eh, y nuestra amiga socióloga nos ayudó a armar y a densificar una metodología que nos pareció eh, súper útil, en la que partimos haciendo entrevistas a distintos actores de la escena, varones, mujeres, trans, lo que sea, personas, que nos contaran más o menos quiénes les parecían personas relevantes de la escena eh, cultural penquista, mujeres relevantes. Luego hicimos un mapa de actoras, un mapa grande de actoras. En ese mapa metimos las artes en un sentido muy amplio, literatura, dramaturgia, arquitectura, música, sonido, cine, teatro, pintura, grabado. Un campo lo más amplio posible que pudimos. Y frente a esa amplitud, y sabiendo que teníamos una limitante
que era el espacio museal, y unas vitrinas con las que nosotros nos habíamos hecho para poder hacer esta exhibición de archivos. Invitamos a algunas de estas mujeres que nos pareció que podían permitirnos reflexionar sobre el lugar en el que las mujeres hemos estado en la escena penquista. Para ello hicimos entrevistas, a cada una le hicimos entrevistas con horas de preguntas, donde ellas fueron muy generosas de abrirnos su espacio, de abrirnos su casa, esto todo, por supuesto antes de la pandemia. Y luego, después de esas entrevistas, nosotras hicimos un encuentro donde quisimos que nos conociéramos, donde pudiéramos conversar sobre lo que cada una creía que era posible de pensarse como su archivo, pensando que en esta dificultad que tenían las artes de construir un relato, las mujeres tenían un doble problema, porque no estaban muy visibilizadas en la escena, por lo tanto, si no teníamos archivos desde donde hacer el levantamiento de esos relatos, se nos hacía mucho más difícil. Entonces, quisimos saber cuáles eran esos archivos que quizás cada una tenía en sus hogares, y en este almuerzo resultó que nos dimos cuenta de que muchas de ellas no se conocían, algunas eran mayores, algunas habían dejado de trabajar, algunas estaban en situaciones totalmente diferentes, donde estaban recién empezando, donde estaban produciendo mucho dibujo, mucho libro, otras estaban pintando murales, algunas se habían ido, había una diversidad muy grande y la posibilidad de que hubiera una conversación transversal entre ellas era necesaria para nosotras también, porque queríamos que ellas se pudieran empoderar de este espacio que nosotros sentíamos que queríamos que fuera mucho más de ellas que nuestro. Y luego vino el proceso de que cada una llegó con lo que creyó que era su archivo, lo que quería hacer e intervenir, montaron, nosotras cooperamos con algunas ayudantes respecto solamente de una cosa más bien composicional, si se quiere, que no digo que sea menor, pero era más bien composicional, y ya luego vino la exposición, pleno proceso de marzo feminista del año pasado, pleno proceso de levantamiento ciudadano, ¿no es cierto?, que se venía dando desde octubre del año anterior, y 2 días después vino la pandemia y se cerró la exposición. Y la exposición estuvo guardada durante no sé cuántos meses, 6, 7, 8 meses, debajo en el sótano de la sala David Stitkin, y con la dificultad también de decir, bueno, tal vez se está todo muriendo ahí abajo, se está pudriendo, qué pasa con la humedad, los textos, la información, eso que era importante para cada una de ellas. Estábamos ahí preocupadas cada tanto tratando de ir. Y nos dimos cuenta que había sido bastante injusto esto que había pasado, ¿no es cierto? Que había sido algo muy importante, muy interesante. Nosotras sentíamos como relevante, habíamos percibido ese efecto virtuoso, ¿no es cierto?, de juntarnos, y había durado tan poquito. Por lo tanto, decidimos seguir en el proceso e hicimos un proceso de desmontaje, que fue muy interesante. Ya vamos a ver qué hacemos con todo ese material, tenemos mucho material. Y parte de lo que íbamos a hacer en la inauguración de marzo era un conversatorio, porque queríamos no solamente pensar la exposición como un lugar al que uno iba y veía un trabajo terminado, sino más bien como un proceso de escucharnos, un proceso de conocernos, un proceso de construir memoria. En este nuevo marzo feminista quisimos hacerlo, sentíamos que era una deuda, sentíamos que había mucho todavía por pensar ahí, por comprender, por conocer. Y bueno, como les decía, este es el segundo conversatorio.
que está ligado al tema de las mujeres y el arte, ¿no? Cómo las como mujeres o como artistas se han enfrentado al campo artístico. Y en este contexto voy a dejar a mi compañera Natacha, que va a trabajar va a presentar el trabajo de Paulina Yáñez, de las muralistas, de la Brigada Muralistas y hoy Laboratorio Sonoro, que son las que hoy día nos van a acompañar. Gracias, Bárbara. Bueno, antes de empezar, digamos, este conversatorio con nuestras participantes de hoy, le vamos a mostrar un pequeño videíto que logra dar cuenta un poco de la visualidad del espacio museal y un poco cómo se relacionaban el trabajo de todas las participantes, no solo las del conversatorio, producto que, como decía Bárbara, esta exposición tuvo 2 días y igual nos interesa que haya una comprensión un poco de lo que allí se montó. Así que, por favor, corre video. Tomamos la calle. Así sonamos todas nosotras. Todas nosotras. Todas somos nosotras. Me reconozco como diosa, mujer, madre y saumadora. Me identifico con aquellas mujeres que juzgaron, quemaron, desterraron, con mujeres a las que temieron por vincularse con aquello que los ojos no ven, por honrar la vida y la muerte. Todas somos nosotras. Antes de sonar, el sonido se escucha. Atención, un acto de situarse, de copresencia. Me escuchas, te escucho, nos escuchamos. El sonido nos reúne. Somos teoría, esfera vinculante. El sonido también es memoria, de las historias y la historia. Una danza. Todas somos nosotras. Somos el dolor de cada mujer que ha muerto asesinada por su pareja. Somos las lágrimas que no pudimos secar. Somos la fuerza que nace en el espíritu joven de nuestras niñas, que poco a poco van perdiendo el miedo. Todas somos un solo cuerpo, frágil pero en resistencia. ¿Hasta dónde poner el cuerpo? Hay un límite para saber hasta dónde poner el cuerpo en el amor, en la amistad, en la lucha, en la protesta. ¿Lo conocemos? Si existe una línea, una frontera, un margen que nos detenga, nos defina, nos aplaste, que nos diga hasta dónde podemos poner el cuerpo. Lo haremos estallar, lo imaginaremos y lo reconstruiremos, porque de límites mujeres no somos. Somos mestizas, afrodescendientes, transfronterizas, poliamorosas, migrantes, constructoras, abarcadoras, críticas inconformistas, deseantes, revolucionarias. Todas somos nosotras. Nosotras somos todas, parte de un todo, que se compone por la unión, por la colectividad, por la comprensión, por la escucha de la otra, por la empatía de la otra, de las otras, del plural al que pertenecemos, al que nos pertenecemos, que somos parte. No desarmemos este todo. Unirse, unirnos siempre, no solo el 8 de marzo, expandir el 8 de marzo. La voz también es un gorgoteo, no solo palabras, sino afecto, cuando respiramos fuerte, cuando gemimos, cuando gritamos. Todas somos nosotras. El sonido se escucha, atención, de copresencia. Me escuchas, te escucho, nos escuchamos. Somos teoría, espera vinculante. El sonido también es memoria, de las Todas somos nosotros. En los distintos territorios estamos todas. No necesariamente somos nosotros, pero cuando identificamos que nos cruzan las mismas violencias, pues entonces esta palabra cobra sentido. Todas somos nosotras. En contra de la sociedad patriarcal y las violencias machistas, y tenemos que protestar juntas y tenemos que bailar juntas.
porque así se hace la revolución que nos gusta. Desde Madrid, Todas donde somos convocamos nosotras. por segundo año consecutivo Nosotras que desde el una huelga presente general somos feminista pasado y necesaria. futuro al mismo Os tiempo. abrazo, Nosotras Sisterhood, que es poseemos Chile. la belleza ¿Cómo me indestructible reconozco de la yo en intuición. este concepto? Somos Con nosotras confianza, las transformadoras con del mundo, empatía, con siempre sororidad. hilando y Todas deshilando, somos nosotras. despertando nuestra La magia conexión de con el poder unirnos universo. de verdad, en Hoy nos desplegamos alegría, por en todas cariño, para en descolonizar tendernos la nuestras mano, raíces en con la mirada ponernos la brillante y patita segura. encima, en Todas ayudarnos somos con todo, nosotras, desde la frase, todas desde el fuego abrazo, y agua. desde escucharnos de verdad, sin prejuicios. Eso es el verdadero concepto. Porque no hace falta Todas convivir el resto somos para poder nosotras. hacerlo. No hace falta estar en una marcha multitudinaria, no hace falta estar en un Nous barrio. sommes toutes Cada sœurs, actitud nous que sommes tenemos toutes de sœurs. grieta Il est está en nuestros important pequeños aujourd'hui de se rappeler mensajes. que nous sommes toutes unies. Todas somos nosotras. Il ne faut pas oublier non plus que le féminisme est aussi connecté à des questions sociales et environnementales importantes. Qu'il est important de se rendre compte de nos questions de genre, mais aussi de les appliquer et de les mettre en lien avec le monde dans lequel on vit. Todas somos nosotras somos todas, parte de un todo, que se compone por la unión, por la colectividad, por la comprensión, por la escucha de la otra, por la empatía de la otra, de las otras, del plural al que pertenecemos, al que nos pertenecemos, y somos parte. No desarmemos este todo. Unirse, unirnos siempre, no solo el 8 de marzo, expandir el 8 de marzo. Me reconozco en aquellas mujeres que incomodan el sistema y en su forma de ser llevan la resistencia de las ancestras y a la vez su reivindicación. Mataron a nuestras antepasadas, pero su herencia se mantiene inalterable. Acá estamos, más vivas que nunca y apoyándonos entre hermanas. Todas somos aire, fuego, agua, tierra y por sobre todo amor. Somos amor propio e incondicional. Todas somos nosotras. Todas somos nosotras. Antes de sonar, Todas somos el sonido nosotras. se escucha. En los distintos territorios estamos todas. No necesariamente somos nosotras, pero cuando identificamos que nos cruzan las mismas violencias, pues entonces esta palabra cobra Todas somos sentido. nosotras. Todas Esta frase me somos hace pensar nosotras. en las veces que a lo largo de mi vida quizás he sido un poco empática con otras mujeres, lo que no me gustaría volver a repetir, y en la importancia de inculcar a las nuevas generaciones una forma distinta de desarrollarnos como mujeres, que se base en el amor propio y Todas somos nosotras. Nosotras que desde el presente somos pasado y futuro al mismo tiempo. Todas somos Nosotras nosotras. que poseemos la belleza indestructible de la intuición. Somos nosotras las transformadoras del mundo, siempre hilando y deshilando, despertando nuestra conexión con el universo. Hoy nos desplegamos por todas para descolonizar nuestras raíces con la mirada brillante y segura. Todas somos nosotras, todas fuego y agua. Nous sommes toutes sœurs. Nous sommes toutes sœurs. Il est important aujourd'hui de se rappeler que nous sommes toutes unies. Porque no hace Todas falta que me mire el somos resto para nosotras. poder hacerlo. No hace falta estar en una Il ne faut marcha pas oublier multitudinaria, no non hace plus que falta le estar en un féminisme est barrio. aussi connecté à des questions sociales et Actitud que tenemos environnementales de grieta importantes. está en nuestros pequeños Qu'il est espacios. important De mujeres que mueren al día porque un hombre cree que es propiedad, que le es de su propiedad y puede asesinar. Tenemos en contra de la sociedad Todas somos nosotras, todas somos nosotras. Si no es así, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hacemos para vivir en este momento sin reproducir o sin ser parte de esa violencia? Que somos parte, que somos parte, que somos parte, Todas somos nosotras. En los distintos territorios estamos todas. No necesariamente somos nosotras, pero cuando identificamos que nos cruzan las mismas violencias, pues entonces esta palabra cobra sentido. Todas somos nosotras. Carmen Nayibe Angarita, soy colombiana, nosotras somos todas. Todas somos nosotras. Somos todas nosotras. Todas somos todas. Todas somos nosotras. Nosotras somos nosotras.
Gracias. Bueno, ahí podemos tener una visualidad y una complejidad al mismo tiempo del reto que significó el montaje de esta exposición, con la diversidad de lenguajes, la diversidad de montajes y la diversidad de concepción de archivos, y las diversidades también, la diversidad de identidad de género que podemos ver ahí, que era un poco lo que contaba Bárbara. Para iniciar este segundo conversatorio, quiero invitar a Paulina Yáñez, que se nos suma ahí. Hola Paulina, gracias. ¿Cómo estás? También quiero invitar a Laboratorio Sonoro, la colectiva A Oír, que es Valentina Villarroel y Camila Sitka. Camila Arzola. Ahí nunca sabremos muy bien cómo se llama la Camila, no cambia de apellido. Y finalmente a Francisca Osorio La Panchi, que es en representación de la Brigada Muralista. Hola Panchi, gracias chiquillas por estar acá, súper agradecida. La Panchi me cuenta que está con dificultades de conexión, así que de repente va a estar así como saliendo y entrando, pero aquí estamos con paciencia en estas condiciones de pandemia y de conectividad. Bueno, yo primero que nada quisiera como hacer una lectura un poco de lo que ocurrió ayer, pensando en que esencialmente nos encontramos con unas tremendas mujeres que además se definían ellas como amigas todas, ¿no? Se comprendían como un grupo de amigas siempre conectadas hace muchos años, por eso también fue muy emotivo lo que fue ocurriendo ahí. Y un poco como la comprensión y las conceptualizaciones que ellas iban haciendo a la hora de ir relatando y sus archivos, y ir de conversando entre nosotras, era un poco todo el contexto también de la dictadura, ¿no? Y había un contexto feroz atrás que las iba definiendo en sus prácticas, en sus definiciones y en sus modos también de pensarse en estas producciones artísticas, donde Arinda se sentía muy afuera y excluida también de esta condición del ser artista, cuando ella también plantea que su gran incomodidad después cuando estaba en Italia comprendió que en realidad se llamaba feminismo, ¿no? Entonces ahí vemos un lugar en el cual ellas nos empiezan a conversar de manera muy generosa cada uno de sus procesos. Y todos anclados en estas ideas de archivos que daban cuenta también de toda una recopilación y una historia personal, biográfica y colectiva también, a la vez en este contexto, ¿no es cierto?, que comentábamos un poco de la dictadura en Chile. Hoy en día, en cambio, tenemos mujeres mucho más jóvenes y esencialmente la hemos querido pensar más bien como el eje de archivo, pero desde la propia producción de obra, es decir, cómo pensar esa discusión de qué es lo que se archiva o cuál es el archivo de nuestras memorias en nuestras formas de hacer obra, ¿no? Entonces, a este eje nosotros le llamamos el eje de archivo-obra, ¿no? Es decir, cómo allí en el lenguaje, en la materialidad, en el hacer, en la práctica, se empezaban a comprender aquellas complejidades que en el conversatorio de ayer pudimos ver. Ahora, cuando digo mucho más jóvenes, justamente me interesa hacer ese parangón, porque una de las cosas que salió en los conversatorios que hicimos todas juntas, que ayer también conversamos de muchos momentos, fue justamente de que las chicas más jóvenes de esta apuesta museográfica y también y crítica, tenía que ver con, me acuerdo, las muralistas sacaron ahí el tema, era lo sobredimensionado que estaba la juventud o el ser joven, ¿no? Como que había ahí una sobredimensión respecto a cómo entender la juventud, que nos pareció súper potente, porque en el fondo habíamos, uno de los ejes que nos había motivado a hacer esto era justamente, aparte de estos distintos campos de miradas de ámbitos disciplinares, era justamente pensar lo transgeneracional, cómo derribar también esas fronteras y a atrevernos a conversar y a dialogar entre las distintas generaciones sin el gesto peyorativo, ¿no es cierto?, de aquellas que
como que lo viejo ya pasó y no tiene nada que decirnos, y aparentemente lo joven es lo que nos nutre hoy en día. Justamente derribar eso y pensar que esa historia, esa memoria, esas mujeres que ayer estuvieron con nosotros, son parte de lo que hoy también nos define como artistas y como personas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí sentíamos que en ese diálogo había un valor súper interesante que queríamos rescatar y pensarlo desde la práctica. ¿Ya? Así que bienvenidas, chiquillas, a este espacio, a este segundo conversatorio. Primero que nada me gustaría que nos pudieran como comentar frente a la invitación que le hacemos con Bárbara y con Tanza, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de pensar las producciones artísticas locales, pero también desde esta identidad de género, de pensar qué pasaba con las mujeres, qué pasaba con la posibilidad de visibilizar ciertas producciones frente a un modelo de hacer que aparentemente nos iba dejando como afuera de sus lecturas, afuera de sus archivísticas, afuera de las posibilidades de leernos como parte de esta escena, que más que fuese algo que nosotros entendiéramos así zanjado, más bien era una discusión que nosotros nos estábamos arrojando con todas ustedes. Entonces me gustaría, para empezar un poco, comprender, comentarles acá a todas las personas que nos están viendo en este momento, ¿cómo sintieron ustedes esta invitación y cómo comprendieron o cómo dialogamos esta idea de entender un archivo en términos de producción de obra? ¿Ya? Panchi, no sé si prefieres empezar tú, como estamos ahí con el problema que entramos y salimos. O la Paulina también puede ser. Ya. Paulina está en una condición súper especial porque también es una penquista, pero que por razones laborales y por la vida no está viviendo aquí en Conce, entonces de alguna manera asumir... ¿Ah? Sí, estoy de ida y vuelta, una cosa así. Claro. Como que voy y vuelvo. Entonces no pudo participar directamente de todos los procesos, pero sin embargo es una... tiene un eje y tiene un trabajo y tiene una identidad local que nos parecía súper pertinente que además estuviera dentro de esos avatares de que finalmente uno se tiene que movilizar a veces para poder realizar ciertas producciones, ciertos trabajos o ciertos ejercicios que lo motivan. Así que te dejo la palabra, Paulina. A ver, bueno, no sé, para los que no me conocen, yo soy licenciada en arte, estudié en la U de Conce hace algunos años ya. Luego con el tiempo me involucré en una licenciatura en cine documental, así que ahí estuve como aprendiendo otras herramientas, otros soportes para registrar. Me interesa harto la fotografía, el fotomontaje, y quise ir complementando un poco esto con el mundo audiovisual. Ahora, de acuerdo a la invitación que la pregunta que tú me comentas sobre la invitación, yo, bueno, tuve que un poco también revisar un poco mi proceso de trabajo, los contenidos que yo trataba, y desde el punto de vista del soporte artístico, yo creo que también mi trabajo se vincula mucho con las fenomenologías o elementos de la cultura material, ¿cierto? Y con ciertas herencias que se adjudican a ciertas objetualidades y prácticas culturales. Entonces, desde ese punto de vista, considero que mi trabajo se vincula harto con un territorio, que es un territorio que tiene que ver mucho con lo doméstico, pero no tanto como lo doméstico como espacialidad física, sino más bien relacionado con un entorno del día a día. Entonces ahí empecé como, claro, a entender que finalmente mi trabajo habla de este territorio, ¿cierto? Un territorio que es más bien, claro, es de lo doméstico, pero también es un territorio que es móvil, que es transitorio, que está en constante movimiento, y eso me hace pensar que finalmente es un corpus que se lleva consigo. Y ahí está también el tema del archivo y la memoria, es decir, que genera reflexión, que genera una especie de evaluación de las memorias, de estar constantemente revisando las objetualidades y las herencias culturales. Directamente sobre lo que es el territorio del espacio doméstico de la casa, creo que yo lo veo también desde un punto de vista que es un archivo en sí, es un repositorio
un repositorio archivístico, por así decirlo. Y en general veo que también las personas somos un archivo en sí mismas. Entonces, ahí vinculo también este nexo que tú me dices sobre revisar la memoria de cada trabajo. Eso principalmente. No sé qué más te puedo decir. Bueno, y en realidad seleccioné 2 trabajos que había realizado el año 2008 como un registro fotográfico que era bien sencillo, pero que me gusta mucho porque es bien auténtico, bien simple. Y el otro trabajo que presenté tenía que ver con como un poco como la última exposición que armé en Conce, que es del 2009-2010, que se llama Objeto Sujeto, y bueno, que después la vamos a revisar. Y bueno, finalmente es comprobar un poco que mi trabajo siempre se ha basado en ciertas memorias objetuales y prácticas culturales. Eso yo creo principalmente. No sé qué más te puedo decir respecto a eso. Gracias, Paulina. Igual es bonito eso que mencionas, como de la idea de que como personas somos un archivo en sí mismo, ¿no? Entonces tenemos la capacidad de ser contenedores y contenido al mismo tiempo. Está bonita esa figura, ¿no? Y que nos permite también pensarla como desde el lenguaje en tu caso. ¿A oír, chiquillas? Y bueno, en nuestro caso quisiéramos comentar un poquitito de qué trata y cómo nace este archivo que llevamos a la sala, a esta exposición que nosotras como Laboratorio Sonoro nos interesa mucho el registro sonoro, la documentación sonora, el registro fonográfico de situaciones, ya sea de lugares, pero también de testimonios, ¿ya? Y registros de oralidad. Y en este caso es un archivo sonoro, un documento sonoro que quedó plasmado en esta exposición por medio de una instalación. Y este archivo que pusimos en esta exposición se trata de un proyecto que nace de manera colectiva en el 2019, preparado junto a más mujeres amigas de Concepción, varias, éramos como 8, y también invitando y convocando a mujeres y disidencias de Latinoamérica y también otras partes del mundo. Fue un proyecto sonoro internacional que invitó desde acá del Biobío a mujeres y disidencias a reflexionar y a representarse a través de una frase, y esta frase era "Todas somos nosotras", que estamos súper contentas de haber escuchado el registro en este video que pudimos ver al comienzo. Los registros de sus voces fueron enviadas a través de audios que fueron en una oportunidad cargados por varias mujeres en una marcha y difundidos colectivamente por medio o a través de estas calles de Concepción en el 2019, en un 8M. En una suerte de performance en el espacio público. Entonces, bueno, eso fue en el 2019, como comenta la Vale, y con lo que participamos en esta exposición, lo que nos invitaron ustedes a llevar nuestro archivo personal, nosotras decidimos llevar este archivo que, claro, era más bien colectivo, colaborativo, porque había surgido en un primer momento de manera colectiva con las amigas acá en Conce, invitado a más mujeres y disidencias de Latinoamérica y de otras partes del mundo, y decidimos hacer un compilatorio e instalarlos a través de altoparlantes en la sala, en la galería universitaria para esta exposición Invisibilidades. Y la idea de este archivo, de esta convocatoria, era que podamos ser escuchadas todas las voces de mujeres y disidencias de Latinoamérica y del mundo, sin silenciarse la una con la otra, cada una desde su tiempo, desde su lugar particular, para dar reconocimiento, para dar una resonancia a todas estas voces de las mujeres que se sintieron representadas por esta frase que les entregamos, que era "Todas somos nosotras". La invitación que hicimos también, o cómo proponemos dar una lectura a este archivo, es aproximarse a él a través de la escucha, de escuchar en algunos casos las demandas que hay respecto
de las injusticias frente al ser mujer, sentires que se comparten de manera colectiva. ¿Cierto? Sí, eso es lo que podríamos decir de nuestra participación, nuestro archivo, cómo seleccionamos nuestro archivo. Creemos que también este proyecto, Todas Somos Nosotras, el que llevamos a la exposición, es un ejemplo de cómo es nuestra manera de trabajar en el archivo que tenemos, que es una cartografía sonora. Se llama Cartografía Sonora del Biobío, pero es porque nace aquí, pero es de todos los territorios. Y bueno, y al ver la exposición, al escuchar a la Bárbara cuando habló en un comienzo, decir que fue súper intenso el estar repleto de mujeres esa sala, que fue como muy similar a estar en una marcha, ¿cierto?, feminista, que para nosotras fue como eso, y el poder vivenciar esa experiencia y todas accionando con muchas obras ahí, muchas obras, mucha memoria también, muchos recuerdos, carteles también habían en las vitrinas. Bien potente, y luego pasa esto que, ¿cierto?, está guardada, está silenciada, por producto de una pandemia, entonces es súper extraño, pero también es interesante. Es como una profecía autocumplida de la exposición Invisibilidades. Exacto. Gracias. Bueno, ahí vamos a seguir conversando, vamos a mostrar fotitos y ahí vamos a poder como comentar un poco más del montaje y un poco del ejercicio. Y ahora quisiera invitar a las brigadas muralistas, que son un chorro de integrantes, digamos, pero aquí Francisco Osorio, la Panchi, nos va a comentar un poco ahí respecto de la manera en la cual sintieron o cómo pensaron el participar dentro de esta invitación. Hola a todas y a todos a los que están escuchando. Bueno, nosotras somos 6 amigas, muchas de nosotras somos madres y disidencias también, y desde esa postura decidimos, bueno, agruparnos y visibilizar a lo que nosotros llamamos visibilizar lo invisible, a las mujeres, a las desaparecidas, a las asesinadas, y poder reapropiarse del espacio público. Ese fue el fin de la brigada. Cuando partió en Curanilahue, nosotras fuimos a hacer un mural a la toma, que, bueno, una toma que la llevan, son las mujeres que más están moviendo esa toma. Dijimos, bueno, ahí hay mucho que decir y hay mucho que plasmar también. Bueno, nosotras somos, mitad estudiaron arte y otras son del área de la salud, entonces cuando nos hacen esta invitación de generar archivos, nosotras primero que nada nos cuestionamos, dijimos, bueno, nosotras estamos... nos reapropiamos del espacio público porque también se nos ha sido negado, pero volver a este tema como de la galería fue un choque para nosotras, porque nosotros pintamos como hacia los otros, pero el momento de poder compartir con otras mujeres creadoras que también que no nos conocíamos, fue como la oportunidad de decir, bueno, esto es porque queremos generar estos lazos y poder también encontrar otro espacio de diálogo de nosotros mostrar nuestro trabajo. Nosotros trabajamos siempre de manera desde la autogestión y con las asambleas territoriales. Entonces esto venía como más desde la academia, y que nosotros igual criticamos todo este arte academicista y que siempre ha sido súper elitista. Entonces fue como, bueno, la Natacha fue mi profesora y la Bárbara también, entonces fue como, bueno, no son cualquier persona, no es que va a haber las mismas personas del círculo del arte, sino más bien es un punto de encuentro de mujeres creadoras que también no se ha visibilizado, y que era una tremenda instancia para poder mostrar quiénes éramos. Entonces también agradecida, y que en verdad el fin de nosotras es
visibilizar los conflictos medioambientales que están ocurriendo sobre todo en todo el país. La octava región siempre ha sido una zona de sacrificio y que cada vez se está volviendo más, y que hay un punto entre el saqueo, el extractivismo, y cómo nosotras como mujeres y defensoras de la vida y de la tierra nos posicionamos y lo mostramos, y de qué forma. Entonces, también por eso quisimos plasmar a esta mujer en una posición de cuclilla, como también pariéndose a ella misma y enfrentándose a todo lo que tenemos que resistir como mujeres, y disidencias también. Entonces, desde ahí es nuestra partida y nuestras ganas también de plasmar lo que hacemos. Así que eso, creo que no sé si respondí toda la pregunta. Sí, es un conversatorio, no es una prueba. No es una prueba. Bueno, un poco haciendo alusión a lo que comentaba Francisca, también derribar, así como en algún momento planteaba yo, derribar estas fronteras generacionales, también estas fronteras respecto de si hay un lugar o hay una pertinencia en la cual se produce o se instala o circula el arte, ¿no? Que también fue algo que discutimos mucho y que apareció mucho, así como a oír también nos plantea esta idea de cartografía que funciona más desde la calle, que funciona en otros espacios. Acá también nos vimos un poco complejizados a la hora de pensar cómo los archivos que constituyen obras forman parte de estas otras relaciones con las otras vitrinas, los otros archivos, las otras producciones. Antes que se me arranque, no quiero dejar de mencionar que hubieron otras personas que también participaron en este eje y que también asumieron este reto de pensar sus propios archivos, como dice la Paulina, ¿no es cierto? Como pensarse ellos como un archivo vivo, ¿no? Que son Susana Chau, que presentó una vitrina que era una serie de arbolitos y suculentas que eran parte como de su pequeño altar en su casa, ¿no? Entonces, que ella sentía que ahí había un lugar súper pertinente de llevar como una parte de ella, ¿no? Como que su vitrina y su archivo y su cuerpo eran el ejercicio, la exposición de ese lugar. También tenemos a Ivy Díaz, que Ivy Díaz trabaja como desde la narrativa gráfica, y ella básicamente se apropió de la vitrina y la conceptualizó y la pensó y la transformó en un objeto estético en sí mismo, ¿no? Lo rayó, lo intervino. Entonces me parece que también es importante mencionarla. Y de igual forma, Pilar Hernández, que también, al igual que Paulina, es una artista de Concepción, que ha tenido que emigrar, ¿no es cierto?, producto de estos avatares de la vida, de las búsquedas de oportunidades, de trabajo laboral, etcétera, ¿no? Y que Pilar Hernández también hizo un gesto bien parecido al de Ivy. Entonces, vemos en esa comunión de este eje del cuerpo como un archivo en sí mismo, súper interesante cómo se fueron resolviendo cada uno de estos problemas, ¿no? Y me refiero resolviendo porque finalmente también había un cuestionamiento, como decía también La Pancha, ¿no es cierto?, un cuestionamiento respecto incluso de la posibilidad de enfrentar este ejercicio museal. No obstante, el ejercicio colectivo era tan potente, tan fuerte, que era un poco lo que ayer comentábamos, la diversidad de personas, de lenguajes, de discusión era tan fuerte que en realidad sobrepasaba o sobrepasó, a mi juicio quizás estoy aquí aventurándome, un poco el espacio en sí mismo, ¿no? Y lo pudimos ver en la inauguración, donde en realidad como que las vitrinas quedaron un poco de adornos y en realidad todas juntas hicimos una performance de muchas horas, mientras arriba en la plaza había una batalla campal ahí
por la revuelta. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es mostrar algunas imágenes y que pudiéramos ir ya conversando un poco más respecto de tanto que hemos hablado como de este archivo obra, de cómo ir comentando quizás los trabajos que participaron en esta exposición, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla. Esto siempre es un reto porque siempre se cae, pero esperemos que hoy día nos funcione bien. Paulina nos mandó parte del video que estuvo ahí alojado. Hubieron dos pantallas, una donde estaba Paulina y Susana Chau con sus trabajos audiovisuales, y por otra parte estaba un archivo y registro de Uca Torre en algunas movilizaciones de los 80 donde ella tuvo ahí que locutear. Entonces, Paulina... Estoy mostrando todo mi escritorio. Voy a ponerlo en silencio, Paulina, para que ahí pudiéramos ir conversando un poco. No tiene sonido, por si acá, no está con... Ah, ya, pero para asegurar. En realidad esto es un motion de fotografías que hace una revisión un poco de mi archivo personal. Primera vez que muestro estas imágenes, son del año 2008. Es un registro fotográfico bien sencillo en realidad, que más bien es un ejercicio de observación al cual yo llamé Toc Toc. La idea mía era poder adentrarme un poco en unas 2 jornadas de trabajo en varias viviendas de la población Pedro del Río, del barrio específicamente, y adentrarme y empezar a analizar un poco estas espacialidades vinculadas específicamente al living comedor como lugar de recibimiento, como lugar de encuentro, y empezar a observar qué elementos se disponían dentro de estos living. Más o menos salió un registro de 20 viviendas que me abrieron la puerta de manera anónima, sin conocerme. Yo era una extraña, tocaba la puerta y le tomaba la foto al living y me iba. Y me interesaba ir como buscando patrones decorativos, qué elementos generalmente se ubicaban dentro de esta espacialidad, cuáles se repetían, cuáles materiales eran más comunes. Es un ejercicio bien como de acercamiento también a conocer personas comunes y corrientes y un poco probar hasta qué punto estas personas estaban interesadas en participar en un ejercicio así, que también es bien raro que venga un extraño y tome una foto de un espacio interior del mundo privado. O sea, es bien riesgoso también, puede generar bastante desconfianza. Entonces me acordé de estas imágenes que en realidad nunca las había mostrado, y son imágenes que no tienen una fotografía nada técnica ni nada, no hay una fotografía estudiada, pero sí en realidad era más bien una herramienta que me ayudó a observar ciertas cosas. ¿Qué te pasó? Como que se te retrocediste. Algo pasó, sí. Algo hice. No, ahí está. Sí. Ahí está. Claro, pero ahí comenzó desde el principio. Pero si quieres, mira, adelanta un poco y te pones ahí en el... Aquí pasamos el segundo. Bueno, finalmente este fue como uno de los primeros acercamientos que tuve del trabajo de empezar a involucrar un poco en mi proceso de obra o mi proceso de investigación de obra a las comunidades y a barrios. Fue como mi primer acercamiento, y también pude como empezar a identificar que si bien había personas que les generaba desconfianza este tipo de registros, sí había personas que les interesaba dar a conocer su historia y entablar una conversación. Por ejemplo, esta foto es ellos estaban haciendo el almuerzo, o sea, algunos tenían total relajo, y me pareció súper entretenido e interesante este ejercicio. Aquí hay una mamá, por ejemplo, el caballero está viendo tele, creo que está amamantando ella. Bueno, se nota como al tiro las prioridades objetuales que se plantean dentro de este lugar
de recibimiento de la fotografía, un elemento súper importante, la materialidad de la loza, el decorado de las flores, o sea, cumple toda una estética, pero uno finalmente se va dando cuenta que este es un patrón que se va repitiendo dentro de este tipo de espacialidades, que finalmente el living es como uno de los lugares más relevantes dentro de la casa. Entonces, fue un bonito ejercicio de observación, de empezar a introducirme en el mundo privado, en el mundo doméstico. Claro, ahí hay como las típicas flores de plástico, igual hay mucho como de la fenomenología kitsch, que hace algunos años yo también la había como estudiado, planteado. Formas como muy reconocibles, patrones finalmente muy conectados, y eso a mí me genera una reflexión de pensar por qué hay ciertos patrones, o por qué se establecen ciertos patrones en el ámbito del mundo privado, de lo decorativo, por qué la gente prefiere algunos objetos y otros no. ¿A qué va esto socialmente? Bueno, y este es otro proyecto que fue la última expo que presenté allá en Concepción, en la zona de Hualqui, que es una comuna que me interesaba mucho porque es una comuna que está como entre lo rural y lo urbano, tiene como ese margen. Y aquí ya directamente me fui hacia a una invitación a la comunidad de Hualqui a participar con objetos que tuviesen un especial valor en sus vidas o en sus familias. ¿Ya? Entonces las personas entregaban este objeto de especial valor porque tenía una historia detrás, o bien porque les traía algún recuerdo vinculado a la madre o al padre. Entonces salió este proyecto, que fueron alrededor de 90 fotografías, participaron 50 familias, si mal no recuerdo, y bueno, está el típico objeto religioso también, muy marcado el objeto antiguo, como le dan mucho valor al objeto antiguo. Yo creo que también es un poco como por esa búsqueda de encontrar el origen quizás, o buscar la historia personal de cada uno, aquí el plato de loza, por ejemplo, cosas súper sencillas como esta botellita de leche, que fue rescatada por una persona, por una señora que le traía muchos recuerdos de su infancia. Entonces ahí uno se da cuenta que finalmente el objeto es portador de sentido, portador de memoria, y que hay también una búsqueda por un origen o por una conexión quizás con los padres. No sé, eso es como un poco lo que yo llego a concluir. Y bueno, todas estas fotografías fueron retocadas, principalmente de manera digital, porque también yo quería hacer como una comparativa de lo que son los típicos retratos. No sé si los conocen, esos retratos que se ponen en los living comedores, que son como del padre y la madre, pero son coloreados. Sí. Traté de conectarlo con esa estética también. Ese proyecto fue muy bonito porque se generó las personas que participaron cuando fueron a ver la exposición, que era un montaje de muchas fotos, se sintieron súper como involucradas, incluidas. Entonces el trabajo con las comunidades creo que es bien interesante, es bien, como que retribuye bastante también. Bueno, y eso fue parte del material que estuvo ahí dando vuelta en la exposición, ¿no? Claro, este fue como un poco el recuento que yo quise hacer, de un poco como desde mis procesos, que en realidad yo soy como que no me gusta mucho mostrar sobre mis procesos investigativos. Estas fotos, claro, dije las voy a mostrar porque muestran como una autenticidad, no sé, una ingenuidad, que son muy características, y son antiguas. O sea, este registro de tener, no sé, unos 12 años, 2008. Y me gustó mucho porque hay gente que me recibió muy bien sin conocerme. Yo también súper arriesgada, como llegaba y me metía sin obviamente obligar a nadie, pero había personas que sí les interesaba ser partícipes de
tenían esa voluntad, a lo mejor también porque hay cierta como intuición de que es un tema importante de registrar, no sé. Oye, y dentro de esas cotidianidades, tú, como matriz o como eje de tu trabajo, Pauli, ¿eso ha estado siempre ha sido una condición que se ha ido armando en tu trabajo? ¿Es algo que ha ido apareciendo? ¿Lo has ido comprendiendo con el tiempo? ¿Cómo aparece como esa Mira, metodología? Claro, ese vínculo tú dices como con como con el espacio, con el entorno cotidiano. Como el más espacio bien, de lo doméstico también. Claro, yo creo que más bien me interesa, siempre me ha interesado el tema de la cultura material y de qué manera uno la interpreta, ya sea desde las memorias o bien desde ciertas prácticas o fenomenologías que existen, y cómo yo voy reflexionando y planteándome preguntas respecto a estas cosas, a estas objetualidades, porque hay cosas que se seleccionan y otras que no, porque hay cosas que se desechan o permanecen. Y también es un poco parte del ejercicio de la memoria también se va transformando con el tiempo, también, por ejemplo, en estos objetos, mucha gente me contaba historias referentes al objeto, pero también hay mucho de mito, hay mucho de especulación, hay mucho de que es un relato también heredado, o sea, me contaron qué, o me gustaría que esto no se votara porque me trae el recuerdo de tal persona o de tal situación, entonces tiene una tremenda carga simbólica. Y finalmente para mí eso es un territorio súper interesante, no necesariamente como que es objetual plenamente, sino que también hay un territorio de un mundo interior que tiene, por ejemplo, esa máquina de coser es súper importante dentro de este proyecto porque dentro de todas las personas que participaron, la máquina de coser fue una de las que más apareció, de hecho me aparecieron 4 máquinas de coser, porque traía muchos recuerdos de la madre o de la abuela que había sacado adelante a la familia con la costura, y muchos lo conservaban solo por el hecho de, aunque no estuviera, o que estuviera mala, la ponían como objeto decorativo, lo conservaban solamente por el hecho del recuerdo de que la familia había salido adelante gracias a esa máquina de coser. Entonces, ¿y no había ahí como una intención de definir o de comprender esas líneas de vida de las mujeres? ¿Había como un claro acercamiento a definir un poco el lugar de las mujeres en esa línea, en ese trabajo? Yo creo que hasta el día de hoy nunca me lo he planteado así. O sea, yo creo que sí puedo, a lo mejor, no desde mi postura, pero yo creo que sí puedo a lo mejor sacar conclusiones de las personas que han participado en este tipo de proyectos, que la mayoría las que participan son mujeres. Siento que hay como una voluntad o claro, una voluntad como de resguardar las memorias familiares. La mujer lo valora mucho más. Entonces, eso como que lo puedo comprobar. Siento que la mujer significa, le da un significado simbólico a este tipo de objetualidades o prácticas que permite también construirse en herencia, que permite transmitirse. Por ejemplo, actualmente yo estoy trabajando con un grupo de mujeres cantoras en la región del Ñuble. Me llama mucho la atención que ellas heredan el canto campesino, y nombran mucho a la abuela y la madre. Mucho a la abuela y la madre, y los contenidos de las canciones, a ellas las tiene como protagonistas del campesinado, o sea, como protagonistas del contenido de la canción. Y ellas tratan de traspasar esto. O bien, por ejemplo, ellas en algún momento fueron parte de ciertos rituales grupales entre mujeres que tenían que ver con lo mortuorio, bueno, rituales que ya no se realizan, como el rito del angelito, pero ellos lo conservan en su memoria, tratan de conservar ese recuerdo, quizás actualmente no lo practican, y por ahí también va la idea de mi investigación, hasta qué punto, si esto siguiera realizándose, estos ritos mortuorios, ellas participarían. Entonces ahí hay como también una reflexión sobre las transformaciones a las cuales yo me refería adelante.
transformaciones de ciertas prácticas. Mira, ahí en la otra ronda me gustaría ir como profundizar un poquito más en esa idea de esa mirada, quizás como dices tú, un poco inconsciente de las mujeres, pero a la vez súper consciente, súper situada, ¿no? Claro. Ya, pues. Ya, mira, gracias, Paulina. Invito a las compañeras aquí a oír. Voy a presentar unas imágenes que estuvimos poniéndonos de acuerdo en la tardecita para mostrar un poquito del montaje, que me gustaría que las pudiéramos ir viendo. ¿Daremos bien ahí? Sí, súper bien. Sí, pero no aparece todavía, aparece en el... Ah, ya. Para nosotras lo vemos. Sí, ahí apareció, ya. Ya. Bueno, nosotras, ahí se ven fotografías de parte de lo que fue la instalación, Invisibilidad, ¿es cierto? Y siempre, como dice parte de este archivo que pudimos escuchar en el video, tal vez quisimos expandir el 8M, ¿cierto? Visibilizar las ganas y las luchas que se están dando hoy en día. Y también sabemos que hace ya bastante tiempo, ojalá cada vez menos, también hay una falta de presencia y diversidad de expresiones de las mujeres que durante el último siglo han trabajado con el sonido. Me voy a referir al sonido porque es el área que trabajamos con la Camila, si bien es sonido, imagen, pero abordamos bastante lo que es el registro archivo sonoro. Entonces, con el sonido como medio de investigación y de creación. Entonces, parte de el archivo que se expuso está en una página web que es un mapa sonoro, ¿cierto? En donde se puede ver este proyecto, escuchar y ver también, porque se puede leer información de quienes participaron, mujeres en su mayoría dedicadas a la música electrónica, bastantes compositoras, poetas, artistas sonoras, comunicadoras, educadoras también, hay varias improvisadoras, pioneras en lo que es la música electrónica, personas transgénero, artistas no binarias que están activas en la música electrónica o también en las artes digitales, artes mediales, que comúnmente estamos ahí comunicándonos. En esta página que es aoir.cl ustedes pueden encontrarse con este archivo que se llama Todas Somos Nosotras, ¿ya? Y la idea también de esta llamada fue establecer vínculos entre artistas conocidas, ¿cierto? Bueno, yo mencionaba antes, hace un ratito atrás, de que este proyecto, el Todas Somos Nosotras, y lo que llevamos a la sala, es como un ejemplo de la forma en que a nosotros nos gusta trabajar y cómo estamos desarrollando el proyecto de cartografía colaborativa que es aoir.cl. No sé, respecto de la invisibilización, respecto de los pocos espacios que hay para desarrollar, para exhibir y para difundir o hacer circulación de obras de mujeres y de disidencias frente a esa invisibilización o no sé, muteadas tal vez, claro. El concepto de que estamos muteadas, que hemos sido muteadas, silenciadas. Yo creo que ese es un poquito el sentido que queremos, que le hemos dado al trabajo de la cartografía y al trabajo en este proyecto en particular. Como dice la Vale, dar lugar, darnos un reconocimiento, darnos un espacio para mostrar estas prácticas, para listarnos también, para colaborarnos, para vincularnos también entre distintas disciplinas. Así es. También conformar archivos como un recurso durable en el campo de la creación o de la investigación del sonido. También acá, bueno, dentro de los registros de oralidad que podíamos escuchar
En este archivo se encuentran poesías sonoras, cantos que eran improvisados en algunas acciones de mujeres en la naturaleza, en sus casas, algunos manifiestos y pensamientos que surgían a través de esta frase "todas somos nosotras". Y en fotografía pudimos ver ahí ¿Ustedes, chiquillas, se definirían como dentro del campo de su trabajo como un lugar desde el activismo? Claro, sí, totalmente. El tema de querer registrar, documentar situaciones que están ocurriendo socialmente, manifestaciones, luchas, tiene que ver con, o sea, estamos involucradas sí o sí nosotras como mujeres, nosotras como pareja, queremos luchar, queremos también sacar la voz, visibilizar, resonar con nuestra voz y la voz de otras mujeres y disidencias respecto de estas temáticas, de estas demandas, de injusticias también en otros momentos. Y a través de lo que es el archivo, el ir a cazar sonidos, a registrar lo que está ocurriendo, denunciar a través del sonido, dar a conocer a través del sonido lo que está ocurriendo, sí es estar ahí, como sentirse como una activista sonora en este caso. Y este trabajo también toma otra forma porque lo presentamos o está en la nube de manera virtual, online, qué sé yo. Están los archivos también digitales, sonoros, pero también toma otra forma en el momento en que salimos, por ejemplo, a performarlos a la calle con más amigas y amigues. Cargamos estos audios como está la foto ahí, con mochilas que fabricó Mariela. Y eso, efectivamente también toma otra dimensión cuando más mujeres se hacen parte, o tal vez en conciertos, cuando se ejecutan estos audios, tiene otra dimensión ahí el archivo digital y virtual. Y dentro de esta idea de metodologías de trabajo colectivas que ustedes mencionaban al principio, es un modo de operandi de comprender cómo construir una producción artística, cómo construir un trabajo, cómo pensar los archivos colectivos. ¿Qué me pueden como comentar un poco de eso? Sí, para nosotras sí, o sea, para nosotras en este momento sí es lo que nos hace sentido crear, pensar de manera colectiva, haciendo un feedback entre más personas, entre otras disciplinas también, entre otras formas de pensar, de manera colaborativa construir. Sí. Creo que ahora es lo que voy a dejar de compartir, pero como para que se comprenda un poco cómo funcionaba el trabajo, quiero mostrar un pequeño videíto que me mandó la Camila, donde está la exposición de fondo, porque finalmente el audio que comentan Camila y Valentina era un audio que de alguna manera estaba en toda la sala, ¿no? Entonces como que todos los trabajos estaban siendo leídos a partir también de cómo reverberaba también esta voz, ¿no? Todas somos nosotros, con distintos lenguajes, acentos, timbres. Sí. Entonces voy a compartir un poquito este videíto para que a lo mejor ahí la gente también pueda como... Ya me acostumbré a este mecanismo, así que aquí vamos a ver el videíto. Soy peruana, nosotras somos todas. Carmen Nayibe Angarita, soy colombiana, nosotras somos todas. Todas somos nosotras. O sea, aquí se ve el parlante estaba
colgado, ¿no es cierto?, en la sala, al inicio y al final de la galería. Soy peruana, nosotras somos todas. Carmen Nayib Angarita, soy colombiana, nosotras somos todas. Todas somos nosotras. Bueno, ahí esto, a partir de ahí también empezaron a salir otros proyectos también muy similares, convocando a las mismas personas y cachamos ya que se podía convertir en obras o ejercicios que eran necesarios para que haya un eco de las voces de mujeres de Latinoamérica y el mundo también. Ya, voy a poner este último video para que pasemos ahí con la brigada. Somos nosotras. Somos el dolor de cada mujer que hemos asesinado. Somos las lágrimas que no pudimos secar. Somos la fuerza que nace en el espíritu joven de nuestras niñas, que poco a poco van perdiendo el miedo. Ya, ahí va. Son videitos cortitos que un poco como que tienen una cierta narrativa también visual de cómo el montaje se vinculaba, se relacionaba con toda la exposición y con todas las otras vitrinas. Gracias, chiquilla. Panchi. Yo aquí voy a ver si lo logro. He ido aprendiendo en este ratito. Cuénteme, ¿qué me va a preguntar? No, que quiero mostrar aquí imágenes también, ¿no? Porque también me gustaría que nos pudieras comentar de esta idea de pensar el muralismo, más allá de la imagen, de pensar el muralismo o pensar las metodologías que tú misma decías de la brigada, pero ya desde un espacio museal, ¿no? Entonces, ahí voy a compartir, voy a ir mostrando algunas imágenes y tú nos vas conversando. Bueno, como nosotras somos 6 personas, nos fue fácil representar y mostrar nuestro propio archivo en una sola imagen y desde el muralismo. Y llegamos a, bueno, primero que nada, una de nosotras fue la modelo, fue la que posó para poder realizar el boceto de esta mujer. Y también nos quisimos mostrar a nosotras como no humana sobre la naturaleza, sino más bien acompañada y protegida, porque es nuestro eje de creación. Y cómo nosotras nos mostrábamos lo que visualmente no se muestra sobre este cuerpo desnudo, menstruando, que algo tan desde la naturaleza y que también muchas veces y mucho se nos ha reprimido, se nos ha visto como algo sucio. Entonces reivindicar el menstruar, el parir esta sangre o parir también estas seres creadores que somos también. Nos rodean el canelo, el folle, que es el árbol sagrado de la cultura mapuche, y también el trihue, que representa el lado femenino de la cultura y de la cosmovisión mapuche. Entonces son esta dualidad, no es como la mujer femenina solamente, sino ambos lados que somos nosotras como personas y no como mujeres solamente, como el ser persona. Y quisimos también representar
el mapa de la 8ª región, porque han sido los lugares donde nosotras hemos podido pintar, donde distintas organizaciones territoriales nos llaman para pedir, entre comillas, ayuda para poder visibilizar lo que está ocurriendo en sus propios territorios. Entonces nosotras mismas dijimos, bueno, casi todas somos de acá. Yo no soy oriunda de Concepción, pero sí tengo un fuerte lazo con este territorio y que por eso mismo sigo estando acá, porque hay mucho por hacer. Entonces decidimos, bueno, nosotras nos identificamos con este territorio, es nuestra forma, es donde nosotras queremos luchar, donde resistimos y donde resiste la flora y fauna de los territorios. Y también quisimos representar esta plantita porque nosotras nos sentimos cuidadoras de la tierra también. Nunca hemos sido, nos quisieron mostrar que estábamos separadas de la naturaleza, pero nosotras también somos esta naturaleza, no somos territorio de conquista, la tierra tampoco es un territorio de conquista, y que durante siglos eso ha ocurrido. Entonces por eso también quisimos mostrar estos símbolos, y este ojito que está en la mano, que también representa todo lo que pasó con el estallido, también cómo podemos ver, no solamente desde los ojos, sino también como desde la espiritualidad, y cómo nos mostramos nosotras mismas y cómo nos ven los demás. Bueno, ahí están nuestras brochas, nuestras herramientas de trabajo, y eso, el agua también siempre para nosotros es súper importante representar ciertos símbolos, que sean simples, que sean de fácil lectura, para que sea también una forma de educar. Es bien pedagógico nuestro muralismo. Por lo mismo, porque... Y el nombrarse como brigada, Panchi, ¿cómo fue ese proceso de pensarse colectivamente como una brigada? ¿Cómo lo entendieron eso? Hay también ahí... dejo activista también ahí, de lucha. Claro, es que desde ahí siempre parte del activismo, porque la brigada nace supuestamente en el 2019, pero yo y con otras amigas que también eran parte de la brigada empezamos a pintar como esta necesidad de mostrar eso que siempre se calla, eso que siempre se silencia. Entonces, brigadas, a veces también nos replanteamos cambiando el nombre, porque tiene toda una connotación y un significado. Entonces, somos, para mí, brigada es el nombre, pero para mí somos personas que queremos visibilizar y resistir y mostrar y apropiarnos del espacio público, y el muralismo es nuestra herramienta que mejor nos ha ayudado a mostrar esto, porque queda y se prolonga en el tiempo. Entonces, para nosotros igual fue súper chocante tener que borrarlo, lijarlo, y fue como un golpe al ego, así como lo que te costó, lo que nos esforzamos en el diseño, en el boceto, en todo, en poder pintarlo, en coordinarnos nuestros tiempos, y tener que borrarlo fue también un acto bien potente y fuerte, sí, como... Pero lo vemos también como un ejercicio, y que ojalá sigamos pintando siempre afuera en las calles. O sea, ese es nuestro objetivo como brigada, más que nada, más que estar pintando. Esto fue porque teníamos que aprovechar de estar juntas, y eso es súper importante, de poder reencontrarnos, aparte con todo este tema de la virtualidad. Cada vez nos estamos alejando de manera física. Entonces fue como veamos las caras, quiénes somos, quiénes estamos gestando la cultura. Nosotras siempre trabajamos, y vuelvo a recalcar, y siempre es un tema súper complejo nosotras, porque trabajamos desde la autogestión y una organización sin fines de lucro, pero también decimos cómo paramos la olla, cómo seguimos pintando, cómo pintamos y alimentamos nuestra familia, nuestros hijos. Entonces...
Más bien para mí eso es lo más importante, generar esto de decir, bueno, está pasando esto, cómo desde el área, desde las personas que saben más, que gestan más la cultura y que tienen más la teoría, cómo podemos unir la práctica y la teoría por un mismo fin. Así que eso. Por eso también estoy acá, como para decir, ya, ¿cómo lo hacemos entre todas para que esto siga y no muera? Porque nosotros igual nos replanteamos siempre seguir pintando, porque no es fácil. Eso. Y lo enlazo con la producción artística, ¿viste? Porque como nosotras nos queremos salir de este academicismo, de esto bien elitista que siempre ha sido el arte, pero y cómo podemos sobrevivir y tener una vida digna también. Eso. No sé si respondí. Bueno, quiero comentar, quizás adelantar un poco el material que está guardado, que hicimos cuando tuvimos que desmontar la exposición en noviembre. Sol Jorquera, que es nuestra audiovisualista, que nos saca todos los archivos, nos hace estos videos de promoción, el que mostramos al principio. Aprovecho de agradecerle, siempre súper dispuesta. Voy a dejar de... ¿Estoy compartiendo o dejé de compartir? Parece que dejé de compartir, sí. Ella, de alguna manera, también nos planteamos la idea del borrar el mural también, ¿no? Porque generalmente una de las conversaciones que había era cómo funcionaba como una especie de guerrilla esto, ¿no es cierto?, que se iba a la calle y llenaba, ¿no es cierto?, de murales, frases, etcétera, y cómo había una contraexpresión, ¿no es cierto?, que iba borrando, ¿no? Entonces, a la medida que yo iba haciendo el sello sobre la calle, a la vez había, ¿no es cierto?, otro poder y otra hegemonía también de pensar, cómo pensar esos espacios que lo iba borrando, ¿no? Entonces se generaba ahí una pelea política de resistencia súper fuerte, pero cuando uno mismo tenía que borrar su video, claro, o sea, borrar su mural, lo conversamos y claro, y generó una tensión, ¿no? Es decir, ¿cómo yo voy a estar borrando aquello que en realidad lo que quiero es que quede, que marque, que deje, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con ese material y cómo luego lo podemos ir resignificando. Bueno, y otra cosa que es inevitable pensar y que pone la Francisca también la pancha de discusiones, cómo genero de esta producción de obra, esta generación de sentidos, de imágenes, cómo es mi vida, es mi práctica, pero también cómo subsisto de ello, ¿no? Es decir, tú dijiste, muchas de ustedes son mamás, también hay una potencia vital detrás de todo esto, ¿no? Y siempre está la paradoja del arte como algo, como decías tú, muy elitista, que funciona en unos circuitos, y acá también hablamos de una producción de obra que funciona desde las precariedades de la vida, económicas, culturales, pero también va dotando de significados y de práctica y de fuerzas también al mismo hacer, al mismo ser arte y hacer arte, ¿no? Bueno, yo quería, como para ir cerrando y no alargarnos tanto como estábamos pelando ahí a los compañeros de ayer que se habían sobrepasado demasiado, quizás una pregunta polémica, ¿no? O quizás más bien una pregunta que quizás es algo que está abierto y que tendríamos que discutir, o quizás ni siquiera deberíamos discutirla, ¿no? Ni siquiera deberíamos darle espacio para la discusión, y que tiene que ver un poco con si pudiéramos definir que hay obras o hay producciones o hay sentidos estéticos, visuales o sentidos de cultura también, que pudieran definirse desde una condición de ser mujer, ¿no? O finalmente esa relación entre producciones, o para empezar tendríamos que pensar si nos definimos
como una mujer, ¿no? ¿Y qué significa eso? Para empezar eso. Y si finalmente pudiéramos definir ese hilo, si existe, hay algo ahí que nos define, por ejemplo, cuando Paulina hablaba de todo este linaje, de las madres, es que ahí pudiéramos pensar que hay liga con eso. Peyorativamente siempre se ha hecho la relación, ¿no es cierto?, entre las mujeres y las bordadoras de florcitas o pintoras de fin de semana, ¿no? Muy peyorativamente se ha hablado respecto a esa relación, ¿no? Entonces me gustaría un poco como invitarlas a pensar en ese sentido. ¿Es una discusión posible o realmente en realidad tenemos que dar vuelta a la hoja y decir, ¿sabes qué? Aquello hoy ya no es vigente, ya no tiene ningún sentido? ¿Cómo nos insertamos dentro de esta posibilidad de artistas, productoras, archivísticas, madres, disidencias, etcétera, ¿no? Ahí la arrojo. No sé si Paulina, que justo había estado como tocando un poco, rozando el tema, quizás quisiera como aportarnos. Vale. Sí, es una pregunta compleja, como te decía antes. Yo la verdad no me lo había cuestionado como ese rol de género en el área de las artes. Yo más bien me baso mi respuesta vinculada al trabajo participativo que he tenido con comunidades o con grupos de personas, y vuelvo como a reiterar un poco esa idea. Creo que las mujeres en sí participan de manera activa cuando se trata de resguardar las memorias familiares. O sea, creo que es algo como un poco no sé si es aprendido, hay una sensibilidad especial, quizás, no lo sé. Pero yo creo que también hay muchas prácticas que pueden ser femeninas, que también se han ido transformando en el tiempo. No es como... Yo creo que las mujeres también, por ejemplo, en el caso de las mujeres cantoras, ellas saben que la práctica del canto campesino, o bien los contenidos de sus canciones en las cuales ellas son protagonistas, con el tiempo va a ir desapareciendo. Entonces yo creo que también hay un acto de resistencia inevitable en general con todo tipo de prácticas. Las memorias también se transforman. Las prácticas culturales de todo tipo también están susceptibles a transformarse, y yo creo que eso es lo interesante quizás de reflexionar desde qué punto nosotros aceptamos esa transformación, o bien la rescatamos, la recuestionamos, la replanteamos. Yo al menos desde ese punto de vista sí lo veo, pero yo creo que todas las mujeres tenemos su fortaleza social, no sé. Es una pregunta que yo creo que da para mucho, la verdad. Ahí me quedé sin sonido, ¿no? Y esa idea de las mujeres como esa fortaleza social, Pancha, ¿cómo lo ves tú? Un poco ligándolo con las cosas que nos has estado como conversando. Como decía Paulina, es complejo nombrarse. Para mí, ser mujer, también una imposición de una sociedad que me ha dicho cómo tengo que ser, ¿viste? Y siento que ahora, como en el tiempo que estamos viviendo, bueno, pues yo me siento más persona que mujer, ¿viste? Sí, parí 2 hijos, pero me siento como más persona, y desde ahí persona con útero, y que desde ahí y yo creo que le pasa a parte de las chiquillas de la brigada, que queremos reivindicar a aquellas mujeres y disidencias que han sido asesinadas, calladas, invisibilizadas. Y esa es nuestra memoria, pues. Ahí nosotras queremos reivindicar, no solamente a este stand del ser humano, sino más bien al ser humano como que habitamos en este planeta, que no es porque sí que estemos viendo con respecto al universo, vive en un planeta de mucha vida. Entonces, nosotras, lo que nosotros queremos expresar en verdad es
el ser mujer, esas que fueron invisibilizadas y los demás seres que conlindan con nosotros y que conviven y que han sido también invisibilizadas, como las aves, como la flora, como una pequeña flor que para el capitalismo, para el patriarcado, no significa nada. Bueno, nosotros aquí venimos y decimos, esto no es lo que nosotros queremos mostrar. Más allá si les interesa, por eso siempre trabajamos desde los territorios, desde las poblaciones, porque esa voz queremos ser. Esas voces que siempre han sido calladas, entonces por ahí va nuestro trabajo, pero yo no me logro identificar como mujer, pero sí quisimos representar en el mural a una de nosotras, porque también es nuestra forma, nuestra anatomía, ¿viste? Entonces, por ahí no deja de ser fácil para mí la respuesta, o sea, la pregunta que tú me haces. Por eso digo que la tiro como si hay una contingencia que es capaz de hacerse cargo de esa pregunta y responderla. A ver, veamos qué dice Aoir al respecto. Estuvimos conversando un poco también ahí de la polémica pregunta. La polémica pregunta. Sí, también, como han dicho ustedes, es como complejo en este momento, como aceptar o definirnos estrictamente como mujeres, o aceptar esa palabra entre las comillas. Claro que no asumimos esa identidad tal vez como mujer, socialmente sí, somos reconocidas como mujeres, y nos sentimos parte de una colectividad también de mujeres que necesitamos reivindicar, no sé, nuestra lucha, como dice la Panchi, y varios otros problemas, pero tal vez a la pregunta como si se puede pensar una producción de obra desde una condición de mujer, no sé, no tenemos las respuestas claras de eso. Yo creo que sí, pues sí se puede, o sea, claro que se puede. Muchas artistas, de toda clase de artistas, plásticas, de performance, han criticado y han hecho obras respecto de ser mujer. La arrojamos ahí, a ver si como colectivo ahí la seguimos discutiendo, pero sin duda por eso digo que es polémica, porque finalmente son preguntas que nos permiten ir reflexionando sobre esas mismas fronteras y límites que se van desdibujando y borrando, y que hoy en día hemos visto en lo que hemos conversado aquí en este ratito, que en realidad muchas de ellas ni siquiera son válidas o son preguntas, ¿no? Que ameriten o que ameriten preguntarse por ellas, ¿no? Pero claro, igual como decías tú, tampoco se puede como, no son cuestiones obsoletas, o tampoco se puede como dar vuelta a la página simplemente. Yo creo que sí tenemos que preguntarnos y ir en lo profundo. Tal vez no es la temática de cada uno de los colectivos, pero sí tenerlo en presencia, como que es algo que se está cuestionando, se está también diluyendo, yo creo, cada vez más. Tal vez hace 2 años nosotras, aunque nunca hemos sido como de levantar las banderas, pero sí teníamos una bandera tal vez más de reconocernos desde una colectividad más de mujer con esas comillas que ahora les ponemos. Pero más, no sé, ya tal vez no tanto. Finalmente igual uno anda con algunas banderas en la vida, ¿no? Anda así como escondiéndolas, pero bueno, vamos cerrando este conversatorio. Súper agradecidas, chiquillas, de la conversa, de la discusión, del aporte. Sentimos que en realidad este proyecto, más que estarse cerrando con los conversatorios, lo único que hace es explotar más y abrirse, y ver de qué manera podemos seguir pensándonos colectivamente y discutiéndonos colectivamente en los distintos procesos que cada una de nosotras tiene. Y bueno, y para cerrar esta tercera fase del conversatorio, los invito para mañana, donde modera Constanza Vergara,
la mesa de archivo objetual, mujeres y memorias desde sus objetos. Mañana a las 6:30 también por el Facebook Live del departamento. Ahí va a estar la colectiva Urdiendo Memoria, Leila Selman y la capitana. Así que ahí vamos a también tener ahí otro gran grupete de personas conversando en torno a esta gran pregunta respecto de el archivo y la discusión de género en términos de las producciones culturales o las escenas culturales, sus memorias y sus historias. Así que muchas gracias, chiquillas, y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Y seguimos trabajando, porque esto es un proceso de trabajo largo y arduo. Un abrazo. Gracias. Gracias a todas ustedes igual por la gestión, por el cariño al proyecto. Se agradece de corazón poder haber trabajado con ustedes y como dice la Natacha, ojalá que sigamos viéndonos y haciendo cosas hermosas. Todo el rato. Saludos a Gracias, ustedes. Nata. Abrazos. Saludos, Chao. que estén bien. Chao, chiquillos, que estén bien.